Hubo una vez un joven llamado José, hijo de Jacob, un soñador que creía con todo su corazón en las promesas de Dios. Desde que era solo un niño, José tenía visiones, sueños que le mostraban un futuro glorioso, un destino donde sería puesto en un lugar de honor. Pero, como suele suceder con los grandes sueños, no todos lo entendían. Sus propios hermanos lo envidiaban. Ahí viene el soñador, decían con burla. Esa envidia, con el tiempo, se convirtió en un odio amargo, hasta que un día tomaron una decisión terrible. Decidieron deshacerse de él para siempre. José fue arrojado sin piedad a un pozo oscuro y solitario. Sentía cómo su destino se hundía con él en esa profundidad. Desde el fondo, lo único que podía ver era un pequeño fragmento de cielo, mientras se preguntaba una y otra vez, ¿por qué? ¿Dónde habían quedado ahora esas promesas de Dios? Pero lo que José no sabía, en su angustia y confusión, era que ese pozo no era el final de su historia. Era, en realidad, el primer y doloroso paso en el increíble plan que Dios tenía preparado para él. Lo sacaron de allí solo para venderlo como esclavo. Así fue llevado a Egipto, una tierra extraña y lejana, llena de dioses desconocidos y pesadas cadenas. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la humillación, José se aferró a una cosa: su fe. En Egipto, en la casa de Potifar, un alto oficial del faraón, José demostró una integridad y una excelencia fuera de lo común. Trabajaba con diligencia, y la Biblia nos cuenta que Dios estaba con él, haciendo que todo lo que tocaba prosperara, pero la prueba no había terminado. Una falsa acusación, nacida de la mentira y el despecho, lo llevó a la cárcel. Otra vez, la oscuridad. Otra vez, la soledad. Otra vez, parecía que todo estaba perdido. Pero José había aprendido algo en el pozo. Aunque su cuerpo estuviera encerrado, su propósito no estaba preso, y fue allí, entre rejas y desesperanza, donde Dios volvió a hablarle, no con una voz audible, sino a través del lenguaje que mejor conocía: los sueños. Un día, dos hombres importantes del palacio fueron encarcelados junto a él: el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños extraños y perturbadores que no podían entender. José, con un corazón lleno de compasión, los escuchó. Oró en silencio pidiendo sabiduría, y Dios le reveló la interpretación exacta de cada sueño. Tal como lo predijo, el copero fue liberado y restaurado en su puesto. Antes de que se fuera, José le hizo una petición desesperada: por favor, acuérdate de mí cuando estés ante el faraón. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Nadie se acordaba de José. El copero, feliz en su libertad, olvidó por completo al hombre que le había dado esperanza en la oscuridad. Hasta que una noche, el hombre más poderoso de la tierra, el mismo faraón, tuvo un sueño que dejó a todo Egipto temblando. Un sueño que ningún sabio ni mago podía interpretar. 7 vacas gordas y saludables devoradas por 7 vacas esqueléticas y enfermas. 7 espigas de grano llenas y hermosas, consumidas por 7 espigas marchitas y secas. Fue entonces, en medio de la confusión del palacio, que el copero recordó. Recordó al joven hebreo del calabozo. De inmediato, José fue sacado de la prisión y llevado ante el faraón. Ya no era el muchacho ingenuo vendido por sus hermanos, sino un hombre forjado y fortalecido por las pruebas. El faraón lo miró fijamente y le dijo: he oído que tienes el don de interpretar sueños. Con una humildad que solo puede nacer de la dependencia total en Dios, José respondió: ese poder no está en mí, es Dios quien dará al faraón una respuesta de paz. Mientras José interpretaba, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Explicó que los sueños no eran 2, sino uno solo. Una advertencia divina de 7 años de increíble abundancia, seguidos por 7 años de una hambruna devastadora. Pero no se detuvo ahí. Le dio al faraón un plan detallado sobre cómo preparar a Egipto para sobrevivir. El faraón quedó tan asombrado por su sabiduría
que proclamó ante toda su corte: ¿podríamos acaso encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu mismo de Dios? Y en un giro del destino que solo Dios podría orquestar, José, el esclavo, el prisionero, fue nombrado gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Pasaron los años, y tal como José había profetizado, la hambruna azotó la tierra con una ferocidad implacable. La noticia de que en Egipto había grano se extendió por todas partes. Y un día, buscando alimento, llegaron sus propios hermanos. Se presentaron ante el poderoso gobernador de Egipto y se inclinaron ante él, con el rostro en tierra, sin tener la menor idea de quién era. En ese preciso instante, los sueños de su juventud, aquellos que le habían costado tanto dolor, se cumplieron frente a sus ojos. José los miró, y con lágrimas corriendo por su rostro, no de venganza, sino de redención, les dijo: no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Lo que sus hermanos planearon para hacerle mal, Dios lo transformó en una bendición inimaginable. La historia de José nos enseña una lección poderosa. Las promesas de Dios no mueren en el pozo de la traición, ni se oxidan en la prisión de la injusticia. A veces, el proceso para llegar a nuestro propósito duele, es confuso y nos hace cuestionarlo todo, pero el propósito de Dios permanece intacto. Tus lágrimas no son el final de tu historia, son la semilla que riega tu futura victoria. Ten fe, especialmente cuando no entiendas el camino que estás recorriendo, porque si Dios te hizo una promesa, Él la cumplirá. Como dice la Escritura en Génesis 50, verso 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Nunca dejes que la adversidad apague la luz de tus sueños. Cuando todo a tu alrededor parezca perdido, recuerda esto: tu fe debe ser más grande que tu miedo, y tus sueños mucho más fuertes que tus circunstancias, porque el Dios de José, el Dios que convierte pozos en palacios, también es el Dios que está obrando para cumplir las promesas que te ha hecho a ti. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte para más contenido que alimente tu espíritu. Hasta la próxima.